Que nuestro buen Dios continúe bendiciendo a los oyentes de este espacio en Colombia y en el mundo. Es un honor saludarlos esta mañana en este nuestro programa devocional virtual, Palabras para una vida abundante. Año nuevo y vida nueva, menciona la frase popular. 365 nuevas oportunidades de ser feliz, refieren los sabios por estos días. Que en estas fechas reine en tu hogar el amor, la paz y la felicidad. Son los sinceros deseos de un amigo que te quiere de verdad. Son palabras que la gente se dice para no dejar de ser formales. Pero la gran pregunta es ¿cómo construir un año grandioso? Y la mayoría de las personas nos hacemos esa pregunta en los comienzos de un año nuevo. Hace poco terminó un año que para muchos fue uno para dejar de lado. Que el 2020 se quede en el anonimato, o tal vez que lo depositemos en el cofre del olvido es para muchos la mejor opción, porque la palabra tragedia se convirtió en un sinónimo real de carácter global. ¿Podemos entonces confiar en que tendremos felicidad para el 2021? ¿Que habrán oportunidades válidas hacia adelante? ¿Que obtendremos una vida nueva y que esto puede ser una realidad? Queremos decirles, hermanos y amigos, que sí es posible. En el devocional que se hace por este mismo medio, el del 30 de diciembre del 2020, se nos hacía hincapié por medio del pastor Jorge Valencia que somos un pueblo en el cual la claridad recibida de parte de Dios nos ha bendecido de maneras que no logramos identificar, que consagrados a Dios verdaderamente, tenemos la oportunidad de una vida abundante. Y en este año que inicia, muchos son los propósitos que la gente se hace. Por cultura nos comprometemos con nosotros mismos a realizar cambios a nivel laboral, familiar, de carácter físico, aún en lo concerniente a la salud. Muchos de esos propósitos los pensamos, los elaboramos, tomamos decisiones en nuestras vidas para construir nuestro nuevo año y lo hacemos con el orden de prioridades o jerarquías que tengamos en la cabeza. Tenemos cosas que preferimos, otras que nos gustan. Hay en nosotros cosas que nos inclinan más que otras, que las vemos como prioritarias. Y hay cosas que las vemos o que las vamos colocando como secundarias en la vida. Y ese orden de las cosas, esas jerarquías se convierten en una condición decisiva con esto de planear nuestros propósitos. A veces esos proyectos se vuelven algo fatal cuando la decisión tiene que ver con cosas de fondo, con cosas complicadas. Propósitos y decisiones sencillas las podemos tomar fáciles, pero cuando la situación es extrema, es posible equivocarse. Y esos equívocos están dados por el orden o por la jerarquía de las cosas en nuestra cabeza. Años atrás es muy probable que cometiéramos errores por la mala ordenación interna de la vida. Y tal vez estamos próximos a cometer nuevos errores si no revisamos el orden jerárquico de nuestros intereses. La Biblia nos muestra un ejemplo muy claro en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey, expresa la Escritura. Y noten la mente de unos padres que está bien ordenada según los presupuestos de Dios. Unos padres que supieron decidir, unos padres que elaboran un proyecto de vida con su hijo y que no tuvieron en este caso en cuenta cuál era la orden del faraón. Su decisión tuvo repercusiones enormes y positivas de las que aún vivimos nosotros hoy muy tocados con la vida de este hombre. Moisés es una de las figuras supremas de la historia de los judíos y él llega al Salón de la Fama convirtiéndose como en una leyenda bíblica por la buena decisión, por la claridad mental que llevó a estos padres a obrar en riesgo de su propia vida por la salvación de su hijo. Y eso se da por las jerarquías que tenían en su cabeza, porque entendían qué era lo verdaderamente importante para ellos y para su hijo. El versículo
24 al 27 expresa lo siguiente: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como mirando al invisible. Había algo previamente elegido por Moisés. Él había elaborado unos propósitos, tenía un proyecto, y no era para un año, sino para la vida y para su eternidad, y él se la jugó por eso. Esos propósitos, queridos hermanos, si lo entendemos, esa actitud lo llevó a salir de Egipto, a perder sus riquezas, su estatus, perdió su gloria, y eso le conservó la vida. Una decisión bien tomada. Es un hombre criado con toda clase de lujos, era heredero de un reino y con el tiempo se convirtió en uno de los mayores generales de Egipto. Muchos perderían la vida antes de soltar lo que han ganado. Y eso lo vemos todo el tiempo, gente arriesgándose por cosas que no son tan vitales, gente entregando a un territorio sagrados alrededor de condiciones secundarias, porque el orden mental que tienen está mal elaborado y ellos no han entendido y no han tenido la sensibilidad de revisarse y de replantearse a la luz de la claridad de toda la palabra que hemos recibido para vivir en el Evangelio. Que no tengamos esa dinámica de soltar oportunamente de algo que puede significar un estorbo para la vida misma. Eso se puede convertir en una experiencia terrible que el paso del tiempo nos va a confirmar. Si no tomamos decisiones a tiempo, si no tomamos posturas y posiciones a tiempo, con los años tal vez hemos descubierto que habernos demorado tanto trajo consecuencias aterradoras y que si hubiésemos tenido un buen orden en las prioridades acá en nuestra mente, que si hubiésemos pasado por encima de ciertos intereses, que si hubiésemos hecho el esfuerzo de tener propósitos a otro nivel, la vida hoy no sería tan dura de lo que tal vez se ha convertido. A mucha gente le queda el sabor amargo de saber que tuvo la libertad de tomar decisiones válidas y no lo hizo, que se proyectó hacia otras cosas que no eran tan definitivas. Muchos juegan en la vida con un mal ordenamiento y estamos con una jerarquía mal hecha, mis hermanos y amigos. Por eso, antes de que lleguen circunstancias más difíciles, la invitación es a que nos revisemos. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo segundo? ¿Y qué va después? ¿Qué cosas son definitivas? ¿Cuáles son impostergables? ¿Y qué cosas debemos perder en función de la vida real, en función de la vida que Dios nos quiere entregar? A veces, como la gente decide, con eso que hacen de la vida misma una cosa como por debajo, como desechable, uno no entiende el orden que tienen. Uno no entiende cuáles son sus prioridades. Y en ese sentido, Jesús nos llama, y en uno de los evangelios lo expresa, y él lo plantea como una pregunta. Mateo 6:25, el evangelista en palabras de Jesús dice: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Eso es un orden jerárquico, es un orden en la vida. Y hay gente que no busca condiciones favorables ni siquiera para sí mismos, que derrochan en condiciones que tienen un plan secundario frente a la vida. En eso uno ve personas que prefieren, por ejemplo, gastar su dinero en algo efímero y no en algo vital. Compran un carro y no invierten en su salud. Prefieren televisores grandes y no invertir en su educación. Yo sé que ustedes me entienden la idea, porque personas así abundan a nuestro alrededor. Llegamos a ver personas que con su actuar a nosotros nos surge la pregunta: ¿esa persona qué es lo que tiene en la cabeza? ¿No hay necesidades más importantes que eso? Pero la gente vive de esa manera y hacemos muchos propósitos que están lejos de vivir la vida que Dios quiere que tengamos. Eso lo hacemos
muy frecuentemente. ¿Cuántas cosas estamos proyectando, queridos amigos y apreciados hermanos? ¿Cuánto estamos proyectando para este año y cuál es el orden jerárquico mental que tenemos? ¿Cuál es el ordenamiento? ¿Cuánta locura hay en lo que estamos proyectando? ¿Cuál es el orden de importancia establecido que tenemos para decidir? Ejemplo especial en esa dirección lo tenemos bíblicamente en la vida, por ejemplo, de los apóstoles, hombres comunes y corrientes. Ninguno de ellos era reconocido por su preparación ni por su gran saber. Ellos no eran oradores ni eran teólogos. De hecho, vivían al margen de lo que era el sistema religioso de los días de Jesús. No sobresalían por sus talentos naturales o por tener habilidades intelectuales. Por el contrario, todos estaban inclinados a equivocarse, a fallar, a tener actitudes erróneas, a que les faltara la fe, a experimentar amargos fracasos, a tomar todo el tiempo malas decisiones por el orden mental que tenían. Incluso Jesús expresó que ellos eran lentos para aprender y de cierta manera en el Evangelio de Lucas expresa que eran torpes a nivel espiritual. Cada uno de ellos representaba de alguna manera, con la base en lo que tenían como presupuesto de vida, y con eso llegaron a conocer a Dios. Llegaron a cambiar sus proyectos, reordenaron sus jerarquías y tuvieron la sensibilidad suficiente para darse cuenta cuál era el orden que debían tener para que sus vidas no siguieran teniendo fracasos. Y podemos decir, recordando un poco la vida de estos hombres, que uno de ellos era un excelote, es decir, era una persona que pertenecía a un movimiento político nacionalista. Era parte de una de las facciones más violentas del judaísmo de su época. Este era un hombre radical, de pensamientos y decisiones tomadas, y estaba decidido a derrotar el gobierno romano por la vía de la violencia. Había otro que había sido recaudador de impuestos. Prácticamente era un traidor a la nación judía que estaba en conflicto con Roma. Por lo menos lo que deja ver los evangelios es que 4 o posiblemente 7 eran pescadores y entre ellos eran amigos íntimos. Y es probable que se conocieran desde niños, estructurados y formados con la misma mentalidad. Los otros tal vez hayan sido comerciantes o artesanos. Realmente no lo sabemos porque no se dice mucho sobre ellos y sobre lo que hacían antes de llegar a transformarse en seguidores de Jesús. Pero con todas sus fallas y con todas sus debilidades de carácter, como hombres comunes y corrientes, como lo eran, después de decidir cambiar el orden de sus mentes y de sus vidas, estos hombres dejaron un impacto imborrable en el mundo. Sus decisiones siguen ejerciendo influencia en nosotros hasta el día de hoy. Dios, por su gracia, los capacitó y los usó para inaugurar la difusión del mensaje del Evangelio y transformaron el mundo. Hombres comunes y corrientes, gente como usted y como yo, ellos se transformaron en instrumentos por medio de los cuales el mensaje del cristianismo se llevó hasta los confines de la tierra. Estos hombres son la prueba viviente de que la fuerza de Dios hace perfecta las debilidades nuestras. Son el testimonio mismo de que cambiar nuestra manera de hacer proyectos en la vida es posible y que dejarse dirigir por Dios da excelentes resultados. En nuestras decisiones, hermanos y amigos, Dios está por debajo. Su palabra es la medida del orden para tomar nuestras decisiones. Si nuestra respuesta sincera es no, el resultado es que nos vamos a estrellar. Pero si Dios es alguien que está por encima del todo, si asumimos que lo que vamos haciendo y diciendo en la vida lo ponemos en el lugar que Dios dice, como Él dice y cuando Él dice, no nos equivocaremos fácilmente. Que el propósito de la decisión que tomemos para este año, que el proyecto que abordemos para este año con mayor entusiasmo, sea ser hijos de Dios, entendiendo que parte del propósito del ministerio de Jesús fue llevarnos a ver cómo puede un ser humano llegar a identificarse con Dios, cómo un ser humano puede
parecerse a Dios, al punto que mirándolo a Él, mirando a Jesús, se pueda decir, este es igual a Dios, este se parece mucho a Dios. O que haciendo la reflexión válida de su vida, Él pudiera decir, si ustedes me ven a mí, están viendo cómo es Dios. No diciéndolo literalmente que Él es Dios, sino permitiéndonos que su vida sea la expresión del nivel de un testimonio que representa una actitud obediente y sometida a Dios. Y al final, el propósito de la existencia humana es esa. La Escritura en muchos pasajes nos revela esto mismo. El propósito de la vida humana y lo que Dios quiere es que seamos sus hijos. Escuche este secreto que le estamos revelando esta mañana. Dios quiere que seamos sus hijos. La primera carta de Juan, capítulo 3, expresa y dice, mirad cuán amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Llegar a ser hijos de Dios, el parecernos a Él, como si hubiéramos salido de su genética, como si viniéramos a este mundo afectados por la naturaleza de Él. Un hijo de Dios es alguien que termina mostrándolo en su vida, que deja ver detalles que se encuentran en Dios. Uno no es hijo de Dios por participar de cierto grupo determinado, o por hacer ciertas ceremonias religiosas, o porque uno se identifique con ciertas ideas. Un verdadero hijo de Dios es alguien que decide, que está dispuesto a identificarse con Dios en todo lo que se ha revelado. Es alguien que toma la decisión de estar dispuesto a parecerse a Él, que está dispuesto a parecerse a la naturaleza que lo identifica con el programa establecido por Él, siendo el programa de Dios un programa eterno. Que Dios nos ayude a ordenar nuestra vida, que Dios nos ayude a que nuestras prioridades estén bien establecidas para tomar nuestras decisiones. Y debemos hacer análisis de muchas de las cosas que hemos hecho y nos hemos equivocado, y que nos demos cuenta del mal orden jerárquico que tenemos en la cabeza, que aprendamos a defender los espacios que Dios nos da, la claridad que nos entrega, que si no ordenamos bien, nos vamos a estrellar. Y la vida no es un juego, queridos hermanos y amigos. La vida y la salvación nuestra y la de los nuestros demanda orden. Que este año nuevo y que esta vida nueva que queremos asumir esté direccionada por el orden de Dios. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a creer en el poder de Dios para ordenar nuestras mentes. Que tengamos como jerarquía lo que Dios dice, lo que nos indica. Que nos movamos en la vida como viendo al invisible. Padre nuestro, te alabamos y en esta hora te pedimos que nos ayudes en todas las condiciones nuestras que necesitan tu intervención. Sabemos que estás presente en las decisiones de la vida y queremos permitirte que nos enrutes, que construyas en nosotros para que obremos consecuentes en este mundo según tu revelación, que depuremos los intereses que tenemos, que los proyectos que estamos direccionando, que tengamos un orden válido para no poner en riesgo nuestras vidas y nuestra salvación, que actuemos consecuentes este año con la claridad que hemos recibido por medio de la Iglesia. En tus manos, Señor, estamos y dependemos totalmente de ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos mil gracias. Amén y amén. Mis hermanos y amigos, que nuestro buen Dios y misericordioso Padre nos bendiga y que las decisiones que tomemos, que como resultado de eso tengamos un excelente año y una verdadera vida nueva y válida. Dios les bendiga.